Bienvenidos al podcast de Cirujana y Humana, donde hablamos de medicina de forma cercana. Empezamos. Hoy vamos a hacer un episodio un poco diferente, porque vamos a hablar de una parte importante de la medicina, que es la parte humana. Vamos a hablar sobre cine, que tiene mucho en común con la medicina, porque al final el cine está centrado la mayoría de las veces en el ser humano, igual que la medicina. Yo creo que son dos artes o dos ciencias que son muy similares y sobre todo tienen el protagonista en común, que es el ser humano, que es a lo que nos dedicamos tanto en el cine como en la medicina. Para hablar un poco de cine y de medicina tenemos la enorme suerte, la incomparable suerte de contar con un director de cine muy famoso y amigo que se llama Carlos Terón, que yo creo que no necesita presentación, pero vamos a hacer, como siempre, vamos a hacer que se presente él mismo y que nos cuente un poco sobre quién es y qué es lo que ha hecho y también su lado humano. Bienvenido, Carlos. Hola, no, sí me voy a presentar porque se ha exagerado muchísimo con eso de que no necesito presentación. Sí necesito presentación. Soy Carlos Terón, he hecho sobre todo cine y televisión. He hecho unas 7 pelis y luego unas cuantas series. Entonces, como he hecho tantas cosas, en realidad la verdad es que he sido bastante prolífico. Seguro que alguien se ha tropezado con alguna de las pelis. Bueno, hubo un verano en que dieron muchísimo la paliza a todo el mundo con una peli que se llama Operación Camarón. Sí, me acuerdo. Yo soy culpable. Entonces, bueno, pues Operación Camarón, Lo dejo cuando quiera, Es por tu bien. Fuga de cerebros 2. Fuga de cerebros 2. Con la que me reí mucho, por cierto. Ahí no son médicos, son veterinarios. Eso, pero la dejo cuando quieras también estaban ahí con la cosa de los fármacos y de... Claro, esto es la farmacia, drogas, ahí un poquito ahí. Entonces, en general, como... Y la última que me sorprendió mucho también. ¿La del fútbol? No, la de... penúltima, la penúltima. Ahí sí, una peli medio... El fútbol me gustó también, sí. El campeón, ¿no? El campeón. Eso es. Y la de Fenomenas. Y Fenomenas, que es una peli de terror, pero un poco especial. Es comedia, es terror. Son 3 señoras protagonistas, que es lo que me gustaba a mí, hacer una peli de terror para señoras y con señoras. Pero señoras de verdad, señoras, sí. No. Y nada, a mí es de las cosas con las que mejor me lo he pasado. Esa peli me divirtió mucho. Y luego, bueno, pues también he hecho así series de televisión. Como ya tengo una edad, pues Los hombres de Paco, El barco, y luego algo más cerca, pues Mira lo que has hecho, con Berto Romero. Esa es tuya. Sí, la primera temporada. Ay, que no me lo puedo creer, esa no sabía que era tuya. Sí. Pues la he visto, pero no sabía que era tuya. Fíjate pues que hice la primera. Pues está muy bien, por cierto. La recomiendo, ¿eh? La segunda y la tercera ya es de Javier Ruiz Caldera, que es un director mucho mejor que yo. No. Pues muy bien, y tu parte humana, porque nos has contado tu parte laboral, que también tiene mucho de humano, pero ¿y tu parte humana? Claro, yo creo que va bastante mezclado, porque en realidad mi parte humana, o sea, al final casi todo esto que he hecho tiene que ver con la comedia. Y hay algo ahí que yo creo que debe ser una especie de semilla infantil que se ha quedado, que es, recuerdo como algo verdaderamente importante para mí ir a una sala de cine y de repente estar rodeado de mucha gente y todos riéndonos de la misma cosa. Y entonces eso es lo que estoy intentando reproducir todo el rato de alguna manera. Entonces, si lo analizas un poco, te pones ya freudiano y tal, y empiezas a jugar, creo que tiene que ver con eso, que haya algo ahí de ese sentido sanador, en cierto sentido, del cine, porque he trabajado mucho este tipo de películas que son muy cine de evasión, que se llama, o sea, que es, de alguna manera, tú te quedas en mis manos durante un rato y yo hago que te diviertas, que te lo pases bien. Que desconectes total. Luego te devuelves a la vida normal y ya tienes tu hipoteca y tus cosas, pero un ratito
Entonces, eso tiene que ver con pues, ese tipo de experiencias. Recuerdo, no me acuerdo quién era, un crítico que decía que él veía una vez al año Cantando bajo la lluvia solo para ser un poquito más feliz. Yo hago lo mismo también. También la veo porque me parece que sucede eso de verdad, hay algunas pelis que te hacen un poquito más feliz. Entonces, bueno, creo que ahí está lo más importante de mi parte humana. Pues sí, que no es poco. Pues fíjate que en este tema yo siempre he pensado que tanto la literatura como el cine y la medicina van muy de la mano. Es verdad que no conozco ningún médico que sea ni director de cine, así, no sé si lo sabes, no sé Sí, si tú sabes. yo conozco uno. ¿Ah, sí? Fíjate. Sí, sí. Pues no, yo no conozco ninguno, o por lo menos así, o que haya mucha cantidad, pero sí en la literatura hay muchos médicos que escriben, yo creo que para expresar un poquillo el lado humano. Pero no solo para expresar el lado humano, sino también el cine como aprendizaje. Yo creo que todos estamos muy acostumbrados a ver películas o series, que es una cosa muy habitual, que hable sobre médicos, y ahí nosotros a veces los médicos tenemos un cierto amor y odio a ciertas cosas porque tenemos, claro, muchas veces la realidad no tiene que ver con lo Claro. que se ve en la pantalla. Y hay veces que eso incluso hasta te puede molestar. Hay veces que no porque te divierte, pero hay veces que no puedes evadirte si no estás diciendo, joder, pero ¿cómo hacen esto? ¿Pero cómo hacen lo otro? Claro, pero eso pasa con todo, con todo. Nosotros estamos todo el rato mintiendo. O sea, el cine es mentira todo. Ujú. Entonces, eso hay que acostumbrarse. Bueno, es mentira, pero tampoco es tan mentira, porque hay muchas cosas, series y películas que en cierto modo son didácticas. De hecho, hace unos años me acuerdo que hubo un seminario así bastante interesante sobre enseñanza de la medicina a través del cine. Y se aprendían cosas a través de las escenas de cine. Y de hecho, nosotros todos tenemos ciertos conocimientos básicos de medicina gracias a las películas, sabemos algo de reanimación cardiopulmonar, sabemos algo de determinadas cosas, Eso que pasó. también es algo didáctico el cine en medicina. Hubo una noticia hace unos años de un niño que su padre tuvo un problema y tal, y había aprendido viendo una serie de televisión, no sé si era Hospital Central o cual, y le hizo una reanimación, aguantó lo suficiente para que llegaran Pero sí, los profesionales. que también es algo Sí. sorprendente, pero también es didáctico y aprendemos a través de la pantalla. Claro, o sea, sí, lo que sucede es que en general siempre nosotros lo que intentamos hacer es subrayar la historia, el conflicto y todas estas cosas. Entonces, muchas veces bueno, pues hay que darle una vuelta a las cosas tal como son la realidad y transformarlas. Otras veces simplemente es que pues nos ha documentado quien sea y ya está. Ujú. Pero muchas veces, yo soy de Salamanca y una vez hicieron una peli allí que se llama Vantage Point, que sucedía en la Plaza Mayor, había como un atentado y no sé qué. Y entonces, en cuanto empezaban ahí a correr la persecución, ya era en un barrio así como con un zoco árabe y dices, pero es que eso no No, es Salamanca, Salamanca. está rodado en México, ¿sabes? Además, o sea, era Sí, una cosa. sí. Entonces, para mí me llamaba muchísimo la atención, pero claro, solo a mí, solo a la gente de Salamanca, que se divertía mucho diciendo, bueno, eso ya es Santa Marta, hombre, no puede ser que esa es la persecución. Pero eso le pasa a todo el mundo, o sea, es en general, entonces siempre nos pasa a nosotros que Ujú, cuando cualquier gremio se acerca dice, ujú. ese retrato no sé si es así. Bueno, ¿sabes que yo me crié en Salamanca? ¿Así? Toda mi infancia la pasé yo en Salamanca, hombre, Pues ahí mira, tenemos ese punto en común que, fíjate. Sin embargo, hay películas que están súper bien documentadas. Se me viene a la mente El médico. El médico me parece una película extraordinaria porque además en el capítulo anterior hablamos sobre apendicitis y en el médico se describe perfectamente bien la incertidumbre del mal del costado, aparte de otras cosas que ocurren durante la película. Y está extraordinariamente documentada y te ayuda a ver la historia de dónde venimos y a dónde hemos llegado gracias a estos médicos de hace tanto tiempo. Entonces, que también hay películas que están súper bien sí, documentadas y súper bien, te hacen meterte bien en las historias reales, además, con yo, realismo. yo voy a traer una lista de películas para preguntarte cosas si el médico estaba ahí, porque Ujú, desde fuera, o sea, aparte de esta cosa, esta precisión que ujú, nosotros no sabemos, o sea, ujú. los profanos, lo que creo que es, Yo música no la he visto, no la he ido, pero la pero, peli sí que la he visto. pero la peli que yo sí la he visto, hay una cosa que transmite muy bien, que es una cosa que quería preguntar, hay un punto de casi de cabezonería de este personaje de saber.
del conocimiento. ¿Eso es común a todos los médicos? De alguna manera, No, ¿hay algo que no empuja? es común, pero sí que es muy frecuente, porque si no, no llegaríamos al porqué de las cosas. Es muy común, pero no solo en medicina, yo creo, en medicina especialmente, porque siempre hemos querido, yo creo, de cierto modo llegar al porqué de las cosas, por qué ocurre esto, por qué ocurre el otro, con el fin de poder hacer algo para poder solucionarlo. Pero yo creo que tenemos ejemplos en médicos que fueron muy cabezones. Estoy pensando, por ejemplo, el mismo Ramón y Cajal, Santiago Ramón y Cajal, que el pobre pasó vergüenza por toda Europa y le hicieron compartir el premio y todo, pero el tío cabezón, cabezón, como puro español. Es decir, yo creo que es una cosa que gracias a la cabezonería de muchos médicos, y no sé, no es orgullo, que diría, no, es que es el orgullo propio, que sí, hay mucho ego, hay mucho orgullo a veces en medicina, pero es más el decir, joder, esto tiene que tener una explicación. Vamos a ver por qué es esto. Bueno, y hay una parte que también creo que se transmite muy bien, el no conformarte con la primera explicación que te dan, Eso sino es. que es decir, vamos a ver, espera un momento, vamos a ver. Ahí hay cierta pelea entre lo que se ha asumido como tradición, ya sea religión, sea lo que sea, y el tratamiento científico de las cosas, y esa peli se ve muy bien todo esto. Pero fíjate, no siempre ha sido así, porque en cuestiones de anatomía, los antiguos pues no estaba permitido hacer autopsias ni nada de eso. Y pasaron muchos siglos con descripciones anatómicas del cuerpo humano basadas en animales o en otras cosas. Y eran totalmente erróneas. Entonces, por eso no se avanzaba. Por eso hubo muchos siglos ahí de oscuridad donde la medicina avanzó muy poco en la Edad Media. Hasta que volvieron a empezar a hacer de forma ilegal, por supuesto, las disecciones anatómicas y poder llegar al conocimiento. Y de hecho se decía, no, este cuerpo está mal hecho, este cuerpo, cuando se moría alguien de algo que no se sabía, este no estaba bien hecho, este señor, esta señora no estaba bien hecho, precisamente por eso. Es decir, que ha habido épocas, también son tendencias, y yo creo que también es a lo que te arrastra un poco, pues la época en la que vives y las costumbres en la que vives. Pero eso creo que pasa en todo, y ha pasado de siempre, que el ser humano al final vamos ahí, como lo de la tierra es plana y la tierra es redonda, igual, pues tú vas con la corriente ahí. A mí me resulta curioso que cuanto más información hay, de repente ahora terraplanismo. Es curioso, ¿no? Las redes sociales, todo el mundo ahora, de repente estamos yendo para atrás. Bueno, hay gente para todo. Claro, claro. Decías una cosa ahora sobre anatomía, tal, y yo me había acordado, hablando con un amigo, le digo, voy a hacer un podcast, tal, y me decía, ¿tú te acuerdas lo pesado que eras con esta peli y tal? Es verdad que yo fui muy pesado de niño, con dos películas, una era Viaje Alucinante, Ay, no la conozco. y otra, es del 66, Viaje Alucinante. Y la otra es como una especie de remake de esa película, pero transformada en el cine que a mí me crió, que fue el cine Amblin de los 80, Bueno, a Spielberg. ti y a mí, porque Claro, somos de la misma lista, o sea. sí. Y se llamaba El Chip Prodigioso. Ah, claro, hombre, el sí prodigioso. Esa película, mira, que la pongo como ejemplo a mis hijos, o sea, todavía. Pues, claro, a mí me fascina esa película. Sí, sí. Me parece, o sea, me parece, está muy cerquita de la perfección. Tiene alguna cosilla por ahí que no está del todo bien, pero porque Menos tiene... mal que yo no soy director y no de cine y no me he dado cuenta, porque a mí me gusta mucho. No, pero sobre todo es el equilibrio entre la comedia, la aventura y la acción y tal, y la parte esta científica que era muy divertido, lo de, o sea, en Viaje Alucinante la trama era un grupo de científicos que tenían que salvar la vida a uno y tenían que hacerle una operación en el cerebro muy delicada, y entonces habían descubierto la miniaturización, de hecho meten a Raquel Welch y todo ahí dentro. Y los meten y La buscaré para pues, esta Navidad. una peli del 66. Pues mira, yo me había mirado, no sé si estará, me parece que está en Filming. Pues vale, miraremos a ver. En Filming, las dos están en Filming, el Chip Prodigioso también. Entonces, en esta iban en busca de eso, y había un momento muy bonito que me recordaba a mi amigo el otro día, y es que de repente llegaban al cerebro y había como unos relámpagos. Tal. Y entonces decía, ¿qué es eso? Y decía uno, es un pensamiento. Oye, pues qué bueno Pero para es presentarlo. súper bonito. Y entonces, de eso trasladado a esta otra, el Chip Prodigioso, que ya era este espíritu más rock and rollero de los 80, lo que hacían era el experimento de la miniaturización, pero se colaba sin querer en el cuerpo de otro y tal. Pero había un momento que a mí me volvía loquísimo, que es meten a otro segundo miniatura para que se peleen dentro, El malo. y entonces el malo, y entonces Dennis Quaid, el que está dentro miniaturizado, o como se diga, le genera ardor de estómago
para acabar con el malo a través De de los jugos simplemente gástricos. un ácido gástrico de no sé qué. ¿Eso es posible? Hombre, pues primero lo de la militarización, no sé, yo No, cómo no, vamos. entiendo que eso vale, ahí hemos Pero dado el fíjate, salto. los ácidos gástricos precisamente están para eso. El estómago lo que tiene es un pH muy ácido y lo que hace es pues empezar la digestión. Entonces nosotros empezamos, en realidad la digestión la empezamos en la boca, masticando y mezclando con la saliva. Y ya ahí hay ciertas enzimas. Pero en el estómago sí que el ácido lo que hace es disolver cosas, que luego pasas al intestino. Entonces sí que sería posible, No, claro. sí que sería posible. Y de hecho también muchas de las bacterias que nosotros comemos, porque comemos bacterias y todo, pues en el estómago también desaparecen, aunque hay bacterias que son resistentes, como la conocida Helicobacter. Por cierto, no hemos hablado de las úlceras, me acabas de dar una idea para otro de los podcasts de Pues Sí que sería posible, yo creo. Pero a mí me gustaba mucho en esa película, por ejemplo, cuando iban navegando por la sangre. ¿Te sí. acuerdas? Digo, es que está súper bien hecha. Y esas cosas que de repente para pasar, o sea, para viajar, entonces lo que tenía que hacer era entrar eso en el torrente sanguíneo. Eso es, estaba muy Entonces, bien. Y se hacía veía una ahí rajita y tal, se metía eso. Pero totalmente. eso era, eso Bueno, pasa. es una. No, ¿qué Le pasa? estaba haciendo daño, le estaba haciendo daño. No, pero es una representación. Normalmente nosotros tenemos pues, unos poros o una serie de como compuertas de comunicación donde las bacterias son capaces de atravesar o los nutrientes. Tenemos unas bombas muy especializadas donde entra un ion y sale otro, solo entra sodio, sale potasio y con eso tenemos distintas cosas en las células. Pero fíjate que esa película, yo no sé si tú de pequeño también o no, o es cosa ya de más gente de mi ambiente de la medicina, me recordaba mucho a una serie que no es una película, que era La vida es así. Pues sí, sí, era Joder, sí, era la vida es es así es la así. canción. Pues Érase una vez la Eras una vida. vez la Ah, es vida. correcto, correcto. Claro, Claro, la vida es así era la era canción, la canción. correcto, Sí, eso sí. es. Pues es que es fenomenal porque además estudiando medicina o te explicaban, yo qué sé, cualquier cosa, tú te acordabas de los dibujitos y decías, joder, pero es que están muy bien hechos. Yo creo que es de las series, y es una pena que no han hecho ningún refresco de esa serie, ningún remake ni nada. Hace unos años se volvieron a editar todas otra vez y tal. Pero no es la buena calidad, porque yo lo intento poner a mis hijos, que ahora son pequeños, ya sabes, y no, es que están acostumbrados ahora a otro tipo de calidad de dibujos animados. Entonces, pues bueno, Sí, supongo que. tú los ves y ya notas que han envejecido y no está, Pues mira, esto habría que mirarlo, porque eso habría que mirarlo es una porque serie francesa. Son franceses. y además, y luego estaba la de historia, esa no la vi yo solo veía, Érase una vez el hombre, érase una vez la vida, érase una vez el cuerpo humano, a lo mejor. Ya no me acuerdo de los pero títulos, pero vamos, ya ves. la que a mí me gustaba era de los glóbulos rojos que iban con el oxígeno ahí, que luego se volvían moraditos cuando iban con ellos de carbono, o sea, pero De repente, o sea, ese proceso de ver eso de esa manera, que eran unos efectos increíbles, ese corazón gigante, y tal, totalmente, ¿eh? era una pasada. Y luego, con el tiempo, han pasado estos años y ahora la medicina está ahí. O sea, quiero decir que ya cosas que me han hecho pruebas, una microcámara que entra por... Y he visto eso mismo que estaba viendo en esa peli. ¿Cómo lo habéis visto vosotros esa evolución de ver las cosas de esa manera? Pues mira, es cierto que, pero como toda la tecnología, la medicina evoluciona de forma exponencial. Desde el primer transistor, yo creo que fue en los 40, no me acuerdo el año, en el 46 o por ahí hasta ahora, todos hemos tenido una evolución exponencial y también en las épocas de las guerras. Y no solo eso, sino es que hay proyectos hoy en día que somos capaces de meternos por cualquier sitio, por ejemplo, con la cápsula endoscopia, con las cámaras muy chiquititas para meternos por dentro de los pulmones o navegar a través de las arterias, que eso es el pan nuestro de cada día. De hecho, cada vez se operan menos cosas del corazón, se va a través de la arteria navegando y somos capaces hasta de cambiar cosas cardíacas. Pero fíjate que hay proyectos, me acuerdo que una vez leí algo sobre un proyecto que participa también un grupo español que se llama Proyecto Aracnes, que son nanorobots, fíjate el tamaño, que van a ser autónomos, capaces de introducirse por orificios naturales y hacer determinadas cirugías dirigidas por wifi. Pero eso O me sea, decías, está es que niños de habitación, totalmente, es o que es sea, la todos peli. los nanorobots. Ese proyecto todavía está en desarrollo porque no sé cómo irá, porque yo no estoy implicada en estas cosas. Es más de cosas de bioingeniería o ingeniería biomédica y es totalmente. Fíjate que estamos llegando a unos extremos que yo a veces lo pienso y yo pienso en el siglo pasado, en los años, y digo, joder, de toda la ciencia ficción que teníamos en el siglo pasado, hay dos o tres cosillas que salían de ciencia ficción que todavía no se han conseguido.
Una de ellas son los viajes en el tiempo, Coches voladores. otra de ellas son la miniaturización, al volvernos pequeñitos, pero yo no sé si algún día llegará. Por cierto, hay una película muy buena que se vuelven pequeñitos para controlar de Matt Damon, Sí, no me acuerdo cómo se llama, que me acabo de acordar ahora de esa peli. sí. Y hasta la invisibilidad se han inventado una capa que te Sí. vuelve invisible, o sea, digo, ya hemos conseguido todo. Estamos ahí, estamos Hemos ahí. conseguido todo lo que el viaje a la Luna, hemos conseguido, bueno, al centro de la Tierra tampoco hemos llegado, pero bueno, No, no, estamos ahí, se han conseguido muchísimas te cosas. has superado todo. Todo lo que el cine yo creo que siempre ha ido por delante de la medicina y de la tecnología. Tú imagínalo en el cine y luego llegará alguien que lo haga realidad. Claro, Fíjate. o sea, en realidad la ciencia ficción lo que hace es eso, es exponer qué pasaría si se pudiera hacer esto. Y entonces muchas veces los caminos propios de investigar para hacer eso, para que la historia funcione, son caminos reales para llegar a determinados objetivos. Ujú. Entonces, bueno, yo creo que forma parte, es complementario esto que decías, también de investigar siempre un paso más, de esa Claro. parte científica, Ujú. tal y cual. Te voy a preguntar por otra peli que me he A acordado ver, hablando de dígame. El Fugitivo. Ay, que no la he visto, Pues, ¿El Fugitivo? ¿No fugitivo. viste El Fugitivo? Que Harrison no. Ford. Bueno, Ah, bueno, sí, sí, espérate. es el 93 esta peli y es, Ay, no me acuerdo. No, no la he visto, yo pues creo. mira, El Fugitivo es Me que quiere sonar porque habré visto algún clip, me parece a mí, en algún pues, El momento. Fugitivo está basada en una serie de televisión de los 60 y luego hicieron en el 93 esta peli con Harrison Ford de prota, y entonces había una secuencia que para mí era, o sea, me llamaba mucho la atención sobre guión, estas cosas, yo de lo mío, Ujú. pero que dramáticamente hacía una exposición del personaje que era muy clara, y es él, para sus investigaciones, para demostrar que es inocente, porque le han acusado de un crimen que no ha cometido, entra en un hospital y entonces se disfraza de, no sé, limpiador o tal y cual. Y entonces, en ese hospital de repente ha habido un accidente, empieza a llegar gente a urgencias, Ujú. entonces hay un niño y entonces pues una doctora allí le pide ayuda, llévalo a tal sitio y tal. Ujú. Entonces, según coge el niño, se lo está llevando, Ujú. claro, él es médico y resulta que al niño le pasa algo de su especialidad y tal, coge la radiografía, la mira y en lugar de llevarlo donde le ha dicho una señora, la doctora esta lo lleva a otro sitio. Ujú. Entonces, le lleva a otro sitio a cirugía y le salva la vida, ¿no? Ujú. Sí, en Entonces, el cine a veces hay cosas muy dramáticas, pero claro, en él también, ¿eh? claro, claro, por eso. Entonces, es, es de las cosas más bonitas de la peli porque es un señor que está con su conflicto personal trabajando en Ujú. pues para demostrar que es inocente, no sé qué, pero claro, se encuentra y Ujú. no puede dejar de ser médico. Y eso, los médicos sois médicos 24 horas. Totalmente. Además, en vacaciones, típico de hay algún médico en el avión, yo creo que a casi todos nos ha pasado y no solo una, sino varias veces. Y por un lado estás diciendo, mierda, a ver si se levanta alguien, pero tienes un conflicto interno y dices, que no se levanta nadie, venga, voy a levantarme yo. Me ha pasado varias veces. Nunca puedes dejar de ser médico, nunca puedes dejar de ayudar. Siempre te llama alguien y te pregunta algo, pues siempre, yo creo que va un poco inherente. Bueno, supongo que esto también va un poco con la persona, pero de forma general, yo creo que como médicos, yo creo que es parte de nuestra formación, es parte de nuestro juramento hipocrático, que por cierto, cuando terminamos la carrera hacemos el juramento hipocrático, se sigue haciendo. Y yo creo que es un poco eso, porque si tú puedes hacer algo por alguien, si es que al final la medicina, toda la evolución que hemos tenido, no consiste más que en intentar ayudar de la mejor manera posible a las personas. Y todos los avances que tenemos es intentar ayudar mejor o de otra forma más efectiva sobre todo aliviar los dolores de la gente, curar más o menos, pero aliviar los dolores. Yo creo que eso es lo que todos los médicos, el que se hace médico hoy en día es lo que quiere. Que ser médico dice, no, tienes que tener mucha vocación y yo digo que sí, porque primero el esfuerzo que es, que eso es ya de por sí importante. Y luego lo sacrificado, fíjate, aquí estoy, salirte de guardia para todos nuestros oyentes. Desde ayer que empecé a trabajar a las 7:30, aquí seguimos en el hospital. Y pues más de, pues eso, un montón de horas. Y unas 30 horas llevamos ya aquí, dale que te pego. Y lo hacemos porque crees que es útil y es útil para los demás. Claro, es que a mí me llamaba la atención lo bien que explicaba esto, que de repente ya está, o sea, lo pone por encima de Totalmente. su propio interés. Dice, pues,
Es como Pues hacerlo. hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo Ya y hay que está. hacerlo. Pero yo creo que eso es bastante común. De hecho, también hay. Bueno, vamos a seguir con lo tuyo y luego ya continuamos un poquito. No, Me ha no. venido a la mente en lo de la cosa personal y la cosa de anteponer a veces a otros. Es que a mí me estaba viniendo, justo estaba hablando y me estaba viniendo a la mente una peli que me gustó mucho, que yo no sé si tú has visto, que se llama Despertares. Sí, lo tengo también en mi Ah, ¿lo tienes en la lista? lista. Pues, pero bueno, si quieres vamos a Despertares, porque me acuerdo cómo él se saltaba las normas, de hecho, del hospital y hacía cosas que no estaban prohibidas y se llevaba incluso las broncas y las amonestaciones y todo, precisamente porque anteponía a la otra persona, al paciente, a las normas establecidas, porque sabía que en cierto modo esto era ayudarle más también es una película antigua, estamos nada más en películas. Bueno, pero es que esto es una cuestión de generación. Pero claro, a mí me impresionó mucho el cine, esta peli. O sea, yo A mí me gustó mucho la esa tengo. peli. Estaba hablando y me estaba acordando, fíjate, Además, o sea, Robin Williams y De Niro, yo que la hacen muy bien. no sé, pero yo algo comparto de genética con Robin Williams, todo el mundo me lo dice, me parezco un poco. Pero yo lo tenía asociado a otra peli también de Robin Williams, que es Patch Patch Adams. Adams, y que tienen algo que ver, son dos pelis que tienen un poco que ver con eso, y lo que abordan muchas cosas, pero entre ellas es esta relación con el paciente, que es algo que también es una cosa para debatir, ¿no? Sobre cuándo deja de ser un caso y empieza a ser la parte humana, que es lo que te digas tú aquí en este podcast. Yo creo que pues es que no hay una frontera, es decir, no solo con el paciente, sino también con su En entorno. algún momento sí que ha habido, o sea, o hay formas de tratarlo con más distancia de lo que tú haces, por ejemplo. Pues sí, yo creo que sí. Además, en otra época un poco anterior, la medicina era muy diferente. Hoy en día no tenemos una medicina paternalista, donde el paciente ni siquiera opina, ni el paciente, el médico es lo que dice y ya está. Y esto es lo que hay. Hay películas, es que no me acuerdo cómo se llama, creo que hay una película que se llama El paciente, donde hay un médico que es muy frío, es cirujano, y me acuerdo de una escena, es que no me acuerdo, la tengo que buscar y luego la pondré en las notas del episodio donde había una mujer que acababan de operar de una mama, creo recordar, y tenía grapas, y entonces decía, ¿esta cicatriz mejorará? Y entonces el médico le respondía, dígale a su marido que es un desplegable del Playboy y que las grapas es el este. Y entonces luego el médico tenía alguna cosa y pasaba por una enfermedad. Y entonces me acuerdo que le hacía a los estudiantes de medicina ponerse la batita de los hospitales y aprenderse los nombres de los pacientes, es decir, intentaba, pero claro, era otra época, estoy hablando, era una película de los 80 o por ahí, creo que se llamaba El paciente. Y entonces ahí yo creo que empezó el cambio, empezó un poco el cambio, que empezamos a dejar esa medicina donde el paciente pues ni siquiera era protagonista de su propia enfermedad, era pues uno, claro, era una enfermedad, no era un paciente. Es decir, en realidad sí es que yo creo que hoy en día la tendencia nuestra es un poco más además es que los pacientes no son iguales, el paciente está informado, muchas veces el paciente que tiene una enfermedad crónica sabe más a veces que tú y tú aprendes de los pacientes, aprendes de sus síntomas, o aprendes de, mira, esto me va bien, esto me va... Y entonces yo creo que en ese aspecto sí que nosotros hemos perdido esa posición que no era sana, yo creo tampoco, y estamos más acompañando al proceso, acompañando al paciente y a su entorno, y creo que en eso hemos ganado. Pero Bueno, yo creo que de forma bastante habitual. También supongo, o sea, que todo tiene sentido, me refiero a que cuando se establece relación con más distancia, también es un poco una relación casi jerárquica, que por otro lado, ahora también pasa que todo el mundo, como todo el mundo tiene internet, pues todo el mundo es médico, Claro. y entonces y de No, repente pero están automedicando. eso es un problema en cierto modo porque, de hecho, dedicamos un episodio, para que no lo hayáis oído, se llama Océanos de Información, donde hablábamos de qué información hay que coger, porque hay información muy buena, donde el problema es que hay que saber dónde elegir, porque en Internet es verdad que te encuentras cosas que no tienen ni pies ni cabeza. Entonces, el peligro es saber elegir la información, que para eso hay formas de hacerlo y para eso siempre también está el médico que te puede aconsejar, mira, pues esto no tiene evidencia o esto sí, o para tu caso yo creo que esto va a ir mejor por tu estilo de vida o por hay gente que lo que le va bien a uno. Ahora intentamos personalizar mucho, a lo mejor tú tienes unas prioridades y prefieres calidad de vida antes que longitud de vida, por ejemplo, y otro a lo mejor tiene una enfermedad que prefiere vivir más tiempo a expensas de tener más síntomas, pero claro, eso son decisiones personales, ahí nosotros acompañamos.
hay una forma, dirás, bueno, pues entonces tampoco puedes empatizar, porque es lo que debatimos muchas veces entre nosotros, también tenemos conversaciones de este estilo, porque hay casos, evidentemente, que te llegan al alma y te los llevas a casa y estás ahí pensando que eso nos pasa, yo creo que a todos, sobre todo a los quirúrgicos, más que a los médicos, porque los médicos la distancia es distinta, yo creo que con los pacientes. Lo que somos quirúrgicos porque estableces un vínculo, una cierta responsabilidad con un paciente y eso creo que eso lo entienden los quirúrgicos. Pero es peligroso también aproximarse demasiado porque entonces estarías viviendo la pena Claro. a tope de todo el mundo y así no se puede vivir tampoco. Tienes que tener un equilibrio de tener la mente suficientemente fría, pero el corazón suficientemente abierto para entender su postura, pero sin que te afecte demasiado. ¿Y sabes cuál es el truco que usamos? Por favor. Tenemos un truco que se llama la bata. En el momento que te pones una bata, la bata es un escudo, es una barrera. Y de hecho, trabajar sin bata, aunque en muchos sitios trabajan sin bata, por ejemplo en Inglaterra, pues las batas no se estilan porque, bueno, tiene su explicación en medicina preventiva. Tú te pones la bata y hay días que necesitas una bata de grosor maxi, hay otros días que puede ser una bata finita, mental, pero es una barrera, una cosa que te ayuda a distanciarte, a estar cerca, pero a distanciarte, porque es necesario. Es Bueno, necesario, es fundamental. eso yo te aseguro que tiene mucho que ver con el cine. O sea, nosotros cuando ensayamos y estamos preparando una peli o lo que sea, hay un momento en el que llega las pruebas de vestuario y los actores no son personajes hasta que no Te ponen se la ropa. ponen la ropa. Pues lo mismo que nos pasa a nosotros. Pues es Total. exactamente eso. Ellos necesitan, si de repente, o sea, tú tienes un actor que de repente tiene que ser un personaje más duro o lo que sea, hasta que no se ha probado la chaqueta de cuero que le hace tal, no acaba de creérselo del todo. Entonces, es un truco mental, lo que Pues sea, pero ayuda muchísimo. totalmente. O sea, ahí te doy la razón. Pues, y luego hay una parte aquí, esto de Patch Adams y de Despertares, que a mí esto me lo traigo a mi terreno, que es en ambas, y es esta cosa muy de Robin Williams, es muy importante el humor, que es algo que yo vivo con eso todo el rato, yo lo he hecho sobre todo comedias. Entonces, ¿cómo se maneja el humor con el paciente, con tal? O sea, eso es, creo que siempre es positivo que alguien ría, es evidente, pero en esos momentos delicados, ¿cómo lo trabajáis vosotros? Pues depende del paciente. Yo creo que es una cosa que depende de la persona y sabes en qué momento puedes hacer alguna pequeña broma o incluso el paciente. Tú ves pacientes que te hacen alguna pequeña broma, es muy frecuente en el hospital, pues con la comida o con no sé qué, o con que te dicen alguna cosa, entonces tú ya ves, al final son personas y cada uno tiene su personalidad. Entonces tú le puedes seguir más o menos y eso también es agradable. Es decir, también es una forma de, yo creo que el humor es fundamental para aliviar las cargas de la vida. Claro. Y también para aliviar la enfermedad. Y es una forma de descargar un poco la tensión y yo creo que es fundamental. Entre nosotros también intentamos tener sentido del humor. Claro, Dentro de la pena, que a veces te dices me río por no llorar, pero también con sentido del humor, porque si no es que este trabajo sería imposible. Claro, yo me he ido, esto es el humor con el paciente y tal, y otra de las pelis que tengo aquí apuntadas, que es de mis favoritas, es MASH. Ah, Mar, pero esa es una serie. No, de una peli. Ah, la peli no la he visto, pero Primero era fue una cuando peli. yo era súper pequeña. Ahora sí, pues ¿Y tú? como yo. La peli que es la guerra de Corea, unos médicos Sí. pues viviendo lo peor de lo peor, Totalmente. y la película es una comedia, porque lo que hacen estos, que tiene que ver con este mecanismo de defensa, como entre los propios médicos lo que hacen es hacerse bromas, y entonces tú les ves operando y en unas condiciones, pues en la guerra, o sea, algo terrible, pero la peli es divertidísima y establece esa especie de esa defensa a través del humor. Me parece me encanta esa peli. Es fundamental, es supervivencia. Esto en la mesa de operaciones, cuando yo estoy dormido, vosotros hacéis bromas y os tratáis de aligerar el peso de la responsabilidad de lo que estás haciendo, claro. Esa pregunta es súper buena, porque la gente se piensa que en el quirófano estamos callados, en silencio, y solamente se oye pip, pip, pip. Pues no.
De hecho, esto nadie te lo explica, pero lo aprendes. Y es que cuando entras en un quirófano, muchas veces tenemos cirugías muy largas, a veces 7 horas, o claro, 7 horas concentrados ahí, estamos un equipo entero. Es decir, estamos los cirujanos, residentes, están las enfermeras, instrumentistas, los circulantes, el anestesista, pues residente, o sea, hay muchísima gente en quirófano. Entonces, si tú entras en un quirófano y oyes a todo el mundo callado, la cosa va mal. La tensión se puede cortar con cuchillo y tenedor, o sea, en el aire. Si tú entras en un quirófano y la gente está, pues eso, hablando de sus cosas, es decir, no se pierde la concentración, pero hay momentos de más relax, haciendo ciertas cosas o ciertos trabajos, te permite hablar, oye, ¿qué tal el cumpleaños del domingo? ¿Qué fue de tus hijos? ¿Qué hiciste? O qué sé. Sí que se habla en quirófano de otras cosas, incluso del partido, a que le guste el fútbol, del partido del domingo, o de qué vas a hacer el fin de semana, ¿has visto la peli no sé qué? O sí que se hablan de cosas y eso es muy buena señal. Cuando tú entras en quirófano y ves la gente en un ambiente más distendido, no desconcentrado, porque estamos concentrados, pero en un ambiente más relajado, y cuando de repente se hace silencio en quirófano, ahí está pasando algo. Entonces el anestesista, que normalmente está sentado ahí, de repente, a ver qué está pasando, o entonces ya todo el mundo sabe que está pasando algo. Entonces es buena señal que hablemos y que, es más, y escuchamos música. También nos gusta trabajar con música y cada uno tiene sus preferencias, los traumas, sus preferencias, nosotros las nuestras, es decir... Y entonces pero tenéis un DJ ahí No, normalmente que va cambiando el punto. pones Spotify, tu lista preferida o lo que quieras. Alguien se encarga. Hoy pincho yo, ¿no? Mira, hay una ley no escrita que el que opera es el que elige y el resto se aguanta. No, pues mira, eso, aunque no, o sea, yo le encuentro cierta conexión a cómo trabajamos nosotros. Yo como director, pues yo llego a un sitio y tengo, o sea, lo nuestro es un elefante, son 150 personas, vienen a un sitio a hacer algo, ¿no? Entonces, tú tienes, el director, pues, pues poniendo la dirección. Entonces, yo he detectado como tres formas de trabajar, que una es en relajación, lo cual es malo, o sea, cuando la gente está, pues eso se va lento, no funciona, exacto, eso no está funcionando, eso no está yendo bien, vamos a hacerlo mal o vamos a hacerlo tarde, que es lo más importante para nosotros, siempre es el tiempo, Claro. no podemos perder más tiempo. Y luego hay otra que es bajo presión, que es cuando el tiempo ya quedan 2 minutos de sol, no lo hemos hecho a todo el mundo corriendo, tampoco se trabaja bien, a lo mejor consigues salvar el plano, pero no lo haces bien, no lo haces en condiciones. Y hay un término medio, que es lo que yo llamo intención, que es la tensión constante, esa, en la que todos estamos concentrados, pero haciendo bromas, haciendo lo que sea, y al momento de rodar todo el mundo se calla porque está donde tiene que estar, haciendo lo que tiene que hacer. Mismo, yo creo. Y justo un minuto antes estábamos haciendo la broma, pero ya está, rota, motor, todo el mundo callado, todo el mundo concentrado, hace lo que tiene que hacer, seguimos, es como un movimiento constante en esa tensión que es como mejor se Pues yo creo que es parecido, fíjate. Pues hablando así de series y de cine, hay una serie que a mí me hace muchísima gracia, que está súper bien documentada y es para hartarte de reír, claro, pero yo creo que muchas de las bromas solo lo entendemos por los médicos, que se llama Scrubs. Es una serie americana, pero es real como la vida misma y las cosas que le pasan son cosas que te han pasado la mayoría de las veces. O sea, está muy bien documentada y con un sentido del humor muy bueno. Sobre todo las primeras temporadas, luego ya como todas degeneran. Pero Pero muy buena. Esa parte divertida también forma parte del trabajo, ¿no? Totalmente. Y estas cosas entre compañeros. Totalmente. Y cómo se imagina el otro las cosas y todo, o sea, es... Claro, que tenemos una imaginación así muy vívida, es... Yo Scraps no la he visto mucho, pero yo era muy fan de Urgencias. Me encantaba Urgencias. La de Estados Unidos, sí. Pues esa serie está súper bien documentada. Es de las series que mejor documentadas están. Yo esa veía muy poco, me coincidió con la época de la universidad, yo creo, y la veía muy poco. Pues, la realidad. Sabes que ahí salió George Clooney. Sí. Pues había algo en esa serie, que también la tengo ahí apuntada, es que transmitía, bueno, Urgencias, ¿no? Entonces nosotros aprendimos, o sea, como desde cine, esta manera de contar la adrenalina con estos planos de Steadicam alrededor de las cosas. No sé qué, papá. Eso es así, está fibrillando, esto es así. Mira, hay una cosa que es mentira, que cuando está el electro aquí,
pip, pip, y de repente dice pi. Ahí es cuando van a chispar al paciente. Sí. Pues no, ahí es cuando no se chispa al paciente, hay que hacer la RCP. Entonces solo se chispa cuando está fibrilando de verdad, cuando hay ritmos anormales para resetear al corazón y que va a marcha. Pero cuando hace pi. Pero sí, es correcto. Es decir, esa serie es que estaba súper bien documentada. Pero eso no sé qué fuera. Sí, cuando está fibrilando, cuando hay un ritmo anormal, se hacen. Claro, pues, claro, yo estaba enganchadísimo y fíjate, hay una serie ahora que es The Bear, que es una serie de cocina que mantiene... Hay alguno, pero es que no me ha enganchado, fíjate. Pues, esa no, pero no a mí, consigo yo. a mí me recuerda un poco a Urgencias porque transmite esa cosa de adrenalina. Claro, yo llegaba a trabajar y me puse un episodio de esos y salía estresada y digo, venga, por favor, no puedo, pues ponme Operación Camarón o ponme Fuga de Cerebros 2, pero no a esta hora. Hay que elegir el momento para ver las cosas. No. Yo creo que vi 2 episodios y dije, esto no va contigo en este momento. También te va por épocas de la vida. Hay épocas que te apetecen unas cosas y épocas que te apetecen. Claro, si lo quieres desconectar, no es. Eso es, de hecho, es una serie sobre un tío que es adicto al trabajo. Totalmente, además. Que si vienes del trabajo no puedes. O sea, no. Ahora no es el momento para mí. Y ya que estamos con series, vamos, yo sobre House. ¿Puede ser lupus todo el rato? No puede ser lupus todo el rato. No, lo mejor es que siempre lo trata con corticoides, todo lo que sea. Entonces, mira que los usamos, los corticoides. Pero vamos, lo mejor de House no es los diagnósticos, que también. Que de hecho, una vez leí que se había llegado a un diagnóstico gracias a un episodio de House y un médico de no sé dónde, por ver el episodio, había diagnosticado una intoxicación por, no me acuerdo, cobalto, cromo, vete a saber, una de estas cosas raras que salían, no me acuerdo de cuándo fue eso, fue hace tiempo ya. Lo mejor de House es que House tenía una cosa muy buena y es que tenía la licencia para decir lo que pensaba. Muchas veces tú desearías decir lo que piensas, pero no puedes. Pero te pasa eso de decir, vamos a ver, tú ya has ido a no sé dónde, has hecho no sé qué, te has bebido 3 copas, ¿no? Tú lo sabes porque tienes esa cosa de Sherlock Holmes como tiene el propio House, ¿no? Sí, totalmente. Claro. O sea, que no era. Eso sí. Es que eso es muy divertido. Pero hay una cosa también que mentira de House, es que había 700 médicos, 3, el otro, no sé cuánto, para un paciente. Digo, no, hombre, normalmente tiene 700 pacientes para un médico. Bueno, claro. Eso es la proporción nuestra. También es ese hospital de allí, no sé dónde. Es verdad, en Estados Unidos funciona un poquito distinto. Pero hay una cosa también que es interesante, es esa cosa de tío, tan listo y tan no sé qué, que es desagradable y que es, eso tú dices, que puede decir lo que quiera. Y entonces, por algún motivo, en la ficción nos encantan esos personajes. Sí, es verdad. O sea, las personas que son secas, tal, pero que dicen la verdad, pero eso creo que tiene que ver con eso que tú has dicho, de quitarte ese filtro, esa barrera, y entonces es casi aspiracional. Y ojalá yo pudiera hablar así. Podría decirle esto a esa persona. Totalmente. Pero House es, bueno, yo la verdad que me he divertido mucho. Y luego hay otra serie que, esta serie no la he visto, pero la ve mi chica que lleva 20 años viendo Anatomía de Grey. Entonces, sí. mi pregunta es, ¿tantos rollos hay como Paco Legrón? Mira, yo no diría rollos, pero es verdad que hay muchas parejas dentro del hospital. ¿Por qué? Pues porque pasas media vida dentro del hospital. Pero muchas horas. Y muchas horas. ¿Qué vas a conocer? Pues igual que el que es ingeniero y trabaja, pues yo qué sé, en Telefónica y se pasa su vida trabajando ahí, pues los ingenieros se casan entre ellos. Y bueno, mi marido es ingeniero, por cierto. Bueno, mira, que has saltado el patrón. Que está típico, pero bueno. Y pues es normal, pues hay muchos médicos que acaban casándose con enfermeras o enfermeras con, yo qué sé, con enfermeros o pues al final pues es el ambiente en el que estás, ¿sabes? O sea que pues entre los actores pues que tienen más relaciones, sí, claro. Y pues lo normal. Yo creo que tiene que ver con quién te relacionas más que... Vale, o sea que esto es... Porque hay veces que piensas que solo un médico puede entender los horarios de un médico o algún sanitario, es decir, enfermera, médico, que alguno ve los turnos y todo eso, que es muy difícil para una persona que no está en este ambiente entender. Mi marido siempre dice, por ejemplo, que lo peor que lleva es que nunca sabe cuándo voy a llegar a casa. Y es verdad, y tiene toda la razón. Negaría haber dicho esto, pero tiene razón. Claro, pero sí. No, pero sí, eso también en lo nuestro también es así. O sea, nuestro trabajo, de repente estás 2 meses en casa, como 6 fuera. Claro, es que y no, 6 fuera puede ser que estés, y además también esta cosa de los horarios raros, de repente, pues esta peli esta que hice de fútbol, estuve 1 mes y medio de noche, todo de noche. Claro. Entonces, claro, no vas a levantarte de repente un sábado pronto, tendrás que seguir manteniendo ese horario para poder trabajar. Claro. Entonces, claro, o sea, el que esté contigo tiene que aguantar eso. Es complicado. Claro, es decir, Es eso complicado. no es ni...
o sea, no es previsible, a lo mejor es más previsible no esto y desde luego es mucho menos importante, pero que, No, pero que es una todo cosa es importante que en hay la que vida. adaptarse, claro, que hay que Todo es adaptarse. muy importante. Bueno, entonces tiene sentido 20 años de Anatomía de Grey, que todas las cosas Pues que han fíjate, pasado. Anatomía de Grey es una de las series que yo no he visto. Ah, pues mira. No te la puedo ni recomendar ni no recomendar, porque llega un momento en que también hay días que estás saturado y dije, no, series ya de médicos no. ¿Y Hospital Central la viste? No. Pero he visto algunos clips. Nunca lo hablábamos con el phone. Fue muy criticado porque salía un cirujano en una escena. Además, es que salían muchos memes lavándose con el phone. Con el phone, yo no llevo el phone ya prácticamente, o sea que. Bueno, no, Hospital Central no, parece ser que no estaba tan bien asesorada, pero hablo desde el desconocimiento porque Yo no la no, conozco. no la vi, de verdad. Y yo no la he hecho. O sea que yo me lavo las manos. Por Dios, a preguntar a los médicos. Claro. Preguntar a los médicos que nos van a decir muy bien, a Sí, quien sí. sea, que van a decir muy bien cómo se trabaja y esos errores garrafales que a veces ves y dices, ay Dios mío, pero ¿cómo ponen esto? Bueno, yo creo que cada vez más se intenta ser lo más preciso con todas estas cosas, cosa que yo no sé si está del todo bien, ¿eh? Porque creo que, o sea, siempre todas las historias se construyen con un valor metafórico de las cosas, entonces, si es realmente preciso con algunas cosas, pierden eficacia. Pero bueno, entiendo que ese detalle seguro que era fácilmente evitable, se podía hacer de otra manera y eso, y que nadie dijera, este señor está loco. Totalmente. Pero bueno, nosotros entendemos también que a veces pues es ficción y es lo que hay. Volvamos al cine, que yo creo que nos hemos desviado mucho ahí por las series. Seguimos en el cine, de las películas de médicos. Ya hemos hablado de algunas. Vale. Dime tú, a ver, de la que tú dirías, esta película hay que verla sí o sí. O de médicos, de medicina, de cosas en general. Tengo una cosa que me había apuntado, que Sí. algo que me llamó muchísimo la atención. Yo vi en su momento, esta película es 2011, vi Contagio y luego la volví a ver Contagio, en el COVID. en el 2021, dije. Pero ¿cómo podía saber Soderbergh todo esto? Entonces, mi pregunta es, ¿vosotros lo sabíais? Bueno, no lo sabías, sabes qué va a pasar y sabes que va a haber otra. Cada X años hay una pandemia, no ha sido la primera vez. En toda la historia de la humanidad nos han perseguido las epidemias. Nos ha perseguido la peste, que diezmó a la población, nos ha perseguido la lepra, la tuberculosis. Mira, poco después de que naciéramos, en el 79 hubo la última deriva de la gripe, bueno, no la última, pero sí fue una deriva importante, hubo una pandemia de gripe. Cada X tiempo aparece un virus que o bien de nuevo que ha pegado el salto de especie, la gripe de aviar también, es decir, tenemos cada X tiempo sabemos qué ocurre. Entonces, no hay que ser muy listo si te dedicas a la medicina preventiva para saber que en algún momento va a volver a pasar. Y pasó y seguirá pasando. ¿Qué ocurre? Que ahora encima viajamos tanto que en la Edad Media tardó años en contagiarse la peste por toda Europa y se puede seguir con evolución hubo. Por cierto, tenemos un episodio de la peste que os recomiendo mucho de curiosidades y eran más lentos. Pero hoy en día puedes dar la vuelta al mundo en 48 horas, puedes haber dado la vuelta al mundo pasando por 13 aeropuertos, 28 sitios y haberte relacionado con personas. O sea, hoy en día las epidemias, si surge un virus en un sitio, a la semana lo tienes extendido por todo el mundo, hagas lo que hagas. Es que a mí me impresionó. Si yo la vi en su momento y la vi efectivamente como ciencia ficción, como ves cualquier otra película. otras cosas. Pero sí, parece mentira que parece que el que la hizo sabía perfectamente sabía todo. Mucho de lo que iba a pasar. Pero yo creo que es imaginación y es previsión, porque te lo puedes imaginar. Sí, sí. O sea, hay otras cuantas. Estallido, por ejemplo, también tiene que ver con... ¿La del ébola? Esa es la del ébola, sí, la del mono, que La es del mono, con Dustin Hoffman. Eso es, yo creo que esa es la del ébola. Fíjate, hace no mucho hubo también, se declaró la pandemia de ébola, la epidemia de ébola terminada, creo que hace 2 años solamente. O sea, y de repente a cada brotecito que hay por ahí, eso sí que, menos mal que no fue el ébola, porque si llega a serlo, sí que aquí no estaba ni el Perry, ni tú ni yo. Claro, pues nada, sabéis que esas pelis están mejor de lo, o sea, más cercanas a la realidad de lo que podríamos pensar. Totalmente. Es decir, al final... Son películas de terror absoluto. Pero te lo digo de verdad, películas de miedo absoluto porque te das cuenta además de la fragilidad del ser humano, que una pequeña cosita desequilibra todo y a la mierda. Pero literalmente. Pues nada, pues me voy a ir mucho más intranquilo. Totalmente. No, al final tienes que vivir el día a día como con todo. Pero sí, me acuerdo de Contagio, sí. Pues, o sea, a mí Contagio es lo que me impresionó. O sea,
Estallido no tanto porque es otra cosa, la forma es más Hollywood en la manera de contarlo, pero Contagio. Está muy bien. Y parece que tiene una pelotilla de cristal allí de esas de... Pues Soderbergh es el creador y director de una serie que me recomendaste, que todavía no he visto. ¿Cuál? Que está bien, que es de Nick, que me dijiste que esta está muy bien. Esa serie es muy buena para los médicos, sobre todo los médicos quirúrgicos, porque es un poco de ficción y de realidad sobre algunos personajes que fueron... Dicen que se basa en la vida de Halsted, que es el de las mastectomías, que fue un cirujano muy famoso, adicto a la cocaína, pues que luego tuvo sus retiros espirituales y vino ya e hizo algunas otras cosas. Y está bien documentada porque ves cómo empieza la evolución de la medicina, el siglo de los cirujanos y el siglo de la anestesia. Y está bien porque ves cómo, lo que comentábamos en el principio, cómo el ser humano intentando ayudar, ves cómo diseñan determinados instrumentos, cómo dice, ¿cómo puedo parar las hemorragias del útero que se están muriendo todas las mujeres de esto? O se inventa una especie de balón. Es decir, todo el afán al final, es verdad que la película tiene mucho de drogas, tiene mucho de la vida que llevaban entonces y todo eso, pero se ve el trasfondo humano y las ganas de ayudar y que es como hemos progresado. Y el hombre ahí, otro operando en la clandestinidad porque quería ayudar a la gente que era un cirujano negro y eso pues claro, era impensable. Pues fíjate, ese es un buen ejemplo para ver también por qué hemos progresado, dejando al margen pues las adicciones Claro, pero de la época. nosotros la ficción en general, las historias se componen de conflictos. Entonces, por eso siempre nos interesan mucho las contradicciones. Los personajes que son a la vez, como House, como que hablamos antes, a la vez hacen una cosa que lo hacen de forma extraordinaria, pero tienen sus dobleces y sus... Que es una parte también que lo convierte en humano. Y para que tú puedas empatizar con los personajes, si es solo virtud y luz, no. No, totalmente. Esto no es nada de virtud, estos son todos un desastre. Claro. Y hay cosas que es que esta serie está súper bien documentada y de hecho hay una cosa que a mí me gustó mucho y es cómo trataban la sífilis. La sífilis tiene unos estadios y uno de los estadios es la nariz. Era muy típico, las mujeres y bueno, y los hombres contagiados de sífilis ya en estadios avanzados, el tabique se destruye, el tabique nasal y se quedaban sin nariz. Y entonces, claro, si es otra cosa, si tienes otro tipo de problema, no es visible, pero no tener nariz, que es que además en excavados, os invito a ver, pondremos alguna imagen como enlace al episodio, no tenían nariz. Entonces, en la serie se describe muy bien una técnica que se hacía y es que cogían un cacho de la piel del brazo, hacían una nariz y pasaban 3 semanas con el brazo pegado a la cara para que ese colgajo prendiera y luego ya lo desconectaban. ¡Wow! O sea, esto está muy bien documentado. Y esa técnica se hacía, es una técnica india muy antigua, que por cierto en el episodio de Historia de la Cirugía la comentábamos, y lo ves y dices, es que está muy bien documentada esta serie históricamente. Pues sí, es como las trataban, eran los colgajos, es una técnica muy avanzada. Si no se ponían máscaras, lo que fuera. Pero claro, fíjate, la sífilis que es una cosa muy mutilante, que ha sido otra gran epidemia. Por cierto, que está volviendo, dedicaremos un episodio a las enfermedades venéreas con alguno de nuestros profesionales. Pues es súper mutilante esa enfermedad. Wow. Así que esa serie la recomiendo por lo humano, dejando un poquito al margen la parte más de adicciones, pero también por el conocimiento y por el deseo de ayudar a otros. Pues mira, estas, Contagio y de Soderbergh, parece que Soderbergh es uno de los que sabe más de medicina. Te voy a hablar de un director francés que fue médico, entonces tiene una peli que se llama Hipócrates. ¿La has visto? No la he visto, pero es una peli europea y he visto algún clip, pero no la he visto y esa es de mis pendientes. Cuéntame de Hipócrates. Pues es, o sea, esa peli hay que verla, o sea, yo la vi en su momento y me gustó la parte, sobre todo es muy divertida. Y, o sea, es divertida y también es seca en algunos aspectos. Sé que tuvo cierta polémica en Francia porque lo que representaba era un chaval que salido de la escuela, de repente pues le colocan en un hospital y la realidad es totalmente distinta. Claro, Eso es verdad, eso es así, ¿eh? Y entonces tiene un mentor que es un médico argelino, mucho más experimentado, pero que no sé si es como para que le valga el título, tienen que hacer una serie de residencias, no sé, algo así. Entonces, bueno, todo ese microcosmos para gente de la medicina en Francia decían que estaba representado como si fuera tercermundista, que no es para tanto. Pero
a nivel historia estaba muy bien, ¿no? Es alguien que salía, digamos, del cole recién peinado y todo Totalmente. bien Y te puesto, encuentras un y paciente entonces casi de por repente primera vez. entrar en un terreno que era completamente inexplorado y el shock que significaba para este chico darse cuenta de la realidad de lo que iba a ser su vida a partir de ahora, ¿no? Ujú. Entonces, es una peli que estaba bien y daba una sensación de mucha realidad y precisamente eso, el director había sido médico. Pues entonces estará bien Ha documentada. hecho un par de este señor. Pues lo buscaré porque es que no sabía lo de los directores de cine que fueran médicos, pues no lo sabía. Y la buscaré porque sí que había oído hablar de ella, no sé en qué foro, alguien la comentaría, supongo, en su día, hace ya tiempo. Pero no, mira, esa es de las películas que tengo pendientes. Se llama Thomas Gaiety, el director. Es que ni me suena. Bueno, Hay tantas cosas que y desconozco. tiene varias, tiene varias. No, pero bueno, que siempre está bien tener cosas que buscar. Siempre Totalmente, es totalmente. guay que esté inacabado. Y te voy a hablar de otro que también fue médico, que es sorprendente para mí, que es George Miller. George Miller es el director de Mad Max. Y Ah, no sabía. entonces, él es algo que a mí Es me que da los mucho. médicos tienen todas Claro. las facetas que... Entonces, él estaba trabajando de urgencias Ujú. y entonces todos los días pues llegaban gente de accidentes de tráfico y tal. Y ese es el origen de Mad Max, No, no, ya eso un te digo yo niño que sí, que sí. posapocalíptico y tal. Entonces, en sus pelis, bueno, ha hecho muchas cosas. Hay una que a mí me gusta mucho, que es Lorenzo's Oil, el aceite de la vida. Ah, el aceite de Lorenzo. Sí, aceite de Lorenzo. Aceite de la Sí, vida se llama aquí, Lorenzo's Oil, sí. sí, sí, yo creo que esa la he visto, pero hace muchos años. Pues Esa peli es antigua. sí, también, pues es que yo esto no El me aceite acuerdo. de Lorenzo, sí, esa película me gustó. De un Pues niño, eso es. Y sí. los padres, el proceso de intentar encontrar. Hay un momento que muy interesante, es eso, es empezar a investigar y a probar en distintos sitios. Y bueno, es una peli sobre medicina, pero desde unos padres intentando ayudar y tal y cual. Y resulta interesante saber que la ha dirigido Un un médico, tío que ha sido médico, o claro. sea, que luego se ha dedicado a otras cosas, pero que toda esa formación la tiene. Entonces es una peli que cada vez que me topo con ella me quedo viéndola porque me gusta Pues bastante. fíjate, claro, esa es que la vi yo hace muchos años. Esa es para rescatarla y volver a verla. Sí, Porque yo la vi, pero sería, yo creo que sería estudiante todavía. puede ser, sí, 98 o así. Exacto, yo Bueno, sería estudiante o incluso de instituto, o sea que pues sí, esa la rescataremos para estas navidades. Luego ya claro, preguntaremos la lista, pero vamos. yo ya la veía porque yo ya iba por estos, o sea, los directores que me interesaban, pues yo iba a verlas todas. Bueno, en general iba a verlas todas al cine Van Dyck en Salamanca. Así, mira. Pero algunos que tenía localizados, claro, este señor, aparte ha dirigido Babe, El Cerdito Valiente, que es una obra. Bueno, es productor de Babe, pero ha dirigido la segunda. Esa sí que la he visto con mis hijas, ¿ves? Pues maravillosa esa peli. Sí, sí. Luego tiene otra parte también que es de Navidad o de no sé O qué. sea, Babe 2 es la que dirigió él. Él produjo la primera, Ah, Babe vale. 2, El Cerdito Digo, de sí la que tiene Ciudad, varias partes, porque digo, seguro que con mis hijos alguna más he visto, exacto. y luego también Happy Feet y tal. Pero que es Las Brujas de Eastwick, que es un señor muy interesante. Un Ah, señor, la de las brujas de Witches estaba muy bien. sí, Esa película, tengo buenos recuerdos de ella. pues, No tiene que ver con medicina, pero está muy curiosa. pero la ha dirigido un médico. Fíjate, sí, sí, O sea, un médico, qué curioso. fíjate, es Jack Nicholson. Ya sabía yo que me gustaba esa película. Es que está muy bien, esa también habrá que rescatarla para estas Navidades. Hay un montón que las tengo ahí perdidas. Pues mira, Ujú. Em, yo creo que mi lista ya la tengo. la tienes Más toda. o menos, sí, hemos hablado de esto. Solo me falta decir una serie que a mí me gustaba mucho. Que o sea, es muy tangencial la medicina, Ujú. pero me gustaba el punto, el lugar en que coloca socialmente en una estructura a un médico que es doctor en Alaska. Ay, no me puedo creer que vieras esa serie. Si esa me la tengo yo hasta en casa, las tengo los DVDs y todo. Bueno, pues era maravillosa esa serie, porque ese Ya, pues señor. mira, yo la que la veía, tú y tres personas más en Tafaña, ¿no? No, ahora mismo estoy investigando y está en Filmin y está en Movistar. Y los veo desde mi casa, yo me la compré entera, o sea, no te cuento más. Pues yo era fanático de Siskel y Sí, sí, eso es, Doctor en Alaska. Pero es un modelo de serie que se han hecho muchas. Aquí se hizo Doctor Mateo. O sea, que es lo mismo. Es una comunidad pequeñita y de repente llega el médico nuevo a reemplazar uno que lleva ahí toda la vida. Mm. Y entonces, ¿cómo se establece esa relación y esa pieza fundamental en ese microcosmos también social? Entonces,
Eso, mira, pues me resulta interesante que a ti te gustara la Totalmente, sí, la tengo en casa, o sea que ya no te cuento más. Pero, pero tú la veías, claro, tú la veías Yo la todavía, veía, no estabas ni estudiando. tiene muchos años, yo creo que estaba en la carrera probablemente o antes del Antes, ¿eh? instituto, Yo en el sería. instituto, pues, Pero yo ya tengo conciencia de esa serie. pero O ya sea, tenías vocación, ya ibas. sí, sí, yo creo que tengo vocación de toda la vida. Entonces tú veías la serie porque era doctor en algo. No, porque me gustaba, no, porque me gustaba. Hay series que me gustaban y no tienen nada que ver con medicina, pero esas series que me gustaba el ambiente, me gustaba la fotografía, me gustaban las historias, lo raras que eran también a veces. Claro. Luego ya, como todas las series, pues lo que pasa siempre, que tiene muchas temporadas y las que más me gustaron fueron las primeras, que es lo de Choque. En realidad, la serie dejó de hacerse porque se fue el pro. Ah, no lo Pues sabía. Rob Morrows, Yo ya le perdí la pista. pues quiso ser actor de Hollywood, no le salió tampoco, pero Claro, entonces dejó la serie y la serie pues y ya se desmoronó. se acabó. Pues fíjate, hablando de series de medicina, hay una serie absurda que estoy viendo ahora, lo reconozco con cierta vergüenza, pero que me río mucho con ella. Que por cierto, vi la primera temporada, me pareció una cosa loquísima, que se llama Resident Alien. Sí, Que es, no la he visto, pero vamos, es un alien que viene a la Tierra, a un pueblo por ahí perdido, y se mete en el cuerpo, se queda en el cuerpo del médico del pueblo. Y ahí lo tienes al alien, sorprendido de la vida, mirando en YouTube y para poder salir al paso. Entonces he visto la primera temporada, creo que hay dos más, pero bueno, con mucho sentido del humor. tiene pinta de muy divertido. Y muy absurdo todo. Luego ya pues, supongo que degenerarán como todas, porque creo que van eso por la tercera o por la cuarta. Pero bueno, como cosa atípica y la primera temporada es como rarísima. O sea que. No, pues esa me la apunto porque lo tiene todo lo que me gusta. Y con cierto sentido del humor, por lo menos la primera temporada. Luego ya veremos a ver qué pasa. Es divertida, salen Es algo. curioso que se mete en el cuerpo del médico del pueblo y tienes ahí al alien que encima es que no tienen sentimientos, son marcianos, no me acuerdo del planeta que venía, pero es una cosa que no entiende la empatía humana y ahí está. Es un house, pero alienígena, pero cómico, porque es todo muy absurdo, todo muy loco. Pintaza, eso tiene una pintaza absoluta. Sí. Bueno, yo creo que ya para acabar, que hemos hecho aquí un gran repaso, ¿a ti te gustaría hacer alguna película o alguna serie sobre médicos o es un campo que tienes completamente descartado? No, no, no. Yo lo que pasa, o sea, en general yo me acerco a las cosas cuando me suponen que voy a aprender algo por el camino y entonces intento hacer cosas diferentes. Dentro de que a mí me llega lo que me llega. Quiero decir que normalmente me llegan comedias y tal y cual. Entonces, eh, si la historia me atrapa. Siempre me he preguntado, ¿cómo llegan las películas a un director? ¿Te van y te llaman o vas y te las buscas? Pues hay de todo. O sea, hay proyectos en los que tú estás más implicado desde el principio, entonces tú buscas la manera de que llegue a financiarse y todo eso, y otras que de repente hay un guión por ahí, te lo mandan y si te interesa, pues empiezas a desarrollarlo con los guionistas y se hace. Normalmente, o sea, las pelis, cuanto más vocación industrial, más es este modelo que te digo, que es, bueno, pues queremos hacer una peli sobre no sé qué. Entonces se encarga un guión, se busca un director, tal, tal. Y luego hay otros proyectos que son más personales, que a lo mejor quieres adaptar una novela o tienes una idea y tú desarrollas con los guionistas. Bueno, hay distintos caminos. La forma en la que yo he trabajado mucho, como he hecho pelis así más, eso, con vocación comercial, ha sido esta de incorporarme a un guión. A lo mejor, para que hagas una idea, a lo mejor me llega la versión 2 del guión y se rueda la 9. O sea, Ya, entonces, a partir muy de buen ahí, cambio, ¿no? claro, llegamos En que siempre trabajas. llevándolo a mi terreno y a lo que considero. Ujú. Entonces, eso, en general siempre es algo, lo que hace que me interese es, pues eso, porque de repente voy a entrar en un terreno que no he pisado y eso siempre me ha gustado. Pero eso está muy bien. O sea, que la medicina es una posibilidad. Pero con humor, por favor. Claro, eso, O con terror, porque eso me suele pasar. me intriga el terror. La medicina tiene mucho juego, y más ahora con todas las cosas nuevas tecnológicas. Ahí veo yo grandes ideas. Algunas pelis de terror, Hablemos de. algunas pelis de terror sanitario hay. Sí, sí, eso te cuento yo. Estas no las he traído hoy. Pues muy bien. Y ya bueno, dos cosas antes de finalizar. La primera, ¿qué películas vemos estas Navidades? ¿Qué nos recomendarías? Pues, a ver, no lo sé, hay que ir al cine, lo primero. Eso es, Tenemos que ir al cine, por favor. totalmente. Vienen cosas, no sé, mira, completamente ajeno a todo esto, yo vi un preestreno de Nosferatu. Ay, es Hay un verdad. Nosferatu, entonces
Es la Y nueva mola, versión. Sí, está o sea, bien. este director es Robert Eggers, que le ha dado una vuelta, es digamos, las nuevas voces del terror, Ujú. y tiene una peli que se llama The Witch, La Bruja, que es buenísima, y otra que se llama El Faro, que a mí me gusta menos, y otra que se llama El Hombre del Norte, que es de vikingos, que también está muy bien. No he Tiene visto ninguna, oye. pues sí, Qué pero inculta soy de bueno, verdad. no, si te gusta, pero es que tienes que estás ya ahí en terror, ya tienes que estar ahí, eso ya es de segundo de friki. O sea, Ya. tienes que entrar. Entonces, este estreno yo creo que que está bien para, sobre todo para gente que no haya visto, porque es la misma historia que hemos visto muchas veces. De hecho, Nosferatu, Como la antigua, la claro, antigua está en blanco y negro, ¿no? hay una en blanco y No negro la, que no la he visto yo esa, fíjate. esa es muda, o sea, Ya, ya, está sí, sí, Murnau, que es el típico que sale ahí con la sombra y las uñas de calvo, eso es, claro, los dientes. eso es. Esa imagen sí que da miedo, eso sí que es terror puro, ¿eh? Claro. Una imagen. No hace falta más. Esa historia, esa de Nosferatu, simplemente es que quisieron hacer Drácula y no les cedieron los derechos. Entonces Ah, hicieron lo mismo y tal. Y de hecho fueron a juicio y la viuda de Bram Stoker ganó el juicio y tuvieron que pagarle porque es Drácula. ya. Pues, pero, sin embargo, tiene su personalidad propia y entonces hay una versión, esa antigua que tú dices, Ujú. otra en los 70 de Werner Herzog y esta nueva, pues está bien para una nueva generación ver este Nosferatu que es bueno, tiene esta cosa de terror, es alemán, o sea, está en Alemania, no es en Londres, pero es una historia muy parecida Ujú. y el estilo de Robert Eggers visualmente es muy bonito, tiene una fotografía increíble. Eso para pasar miedo y algo que sea un poquito más ligero para las navidades. Para las Navidades, a ver, ¿qué tenemos de estrenos? Ah. No sé. Sé que, o sea, eh, yo quiero ir a ver Emilia Pérez, que se ha estrenado este fin de semana, Ni idea. que es un musical de Jacques Audiard, que es un director francés muy bueno y Ujú. que pues es un musical que ha ganado los premios europeos que se celebraron este fin de semana anterior, Ujú. pues ha ganado mejor actriz, mejor película, claro, Claro, el como que problema es que cuando tú vayas al cine o los directores vais al cine a ver una película de cine, estaréis, no, estaréis tomando venga notas o como mentales por lo menos, o cómo lo hacéis. o sea, Pues no, no estarás y si te digo ahí. la verdad, lo que me paso en las películas generalmente disociando un poco. Por un lado soy espectador y por otro lado Eso es complicado porque analizando un poco cómo está hecho. Pero sí detecto que una peli es buena pues, cuando me he olvidado por completo de la parte de analizar y de disfrutando. repente estoy en la peli y llevo ahí una hora y digo, pero no sé Ujú. ni cómo está hecho esto, ni me importa, Disfrutando estoy la metido película. Estás dentro, metido. claro. Ah, Entonces, pero mira. es un baremo Ujú. cuando la peli es regulera o Estás tal, pues diciendo, uy, esto, ya yo, estoy bien. esto, lo otro, No ¿no? puedo evitar imaginarme a uno con una gorra, con una percha, tal, tenía que haber cortado aquí. O sea, cuando sale el lado más profesional, mal. Vale, pues eso, está menos centrado en lo que es Sí, la película en sí, ¿no? Muy bien. eso es. ¿Y alguna de humor, así de risa? A ver, Puede ser antigua también, puede ser, ¿qué nos recomendarías ver estas Navidades? O algo, a puede ver, ser en la tele también. En el cine hay que ir al cine, correcto, sí. pero no sé qué cosas de humor tenemos ahora. Eh, ¿Tú estás trabajando en algo ahora? yo estoy trabajando en una peli para rodar el año que viene. Vamos a ver. ¿Será de humor, de miedo? De humor. O sea, Bueno, bien, pero, correcto, después del miedo que nos dio Fenómenas, porque la película da miedito, o sea. pues mira, o sea, un poquito, tampoco era mucho, pero Bueno. no, voy a intentar hacer, o sea, siempre intento mezclarlo con algo, o sea, Mm. quiero decir, que sea una comedia con, y esta vamos a ver si podemos hacer una comedia con acción, así Ah, con muy bien. coches, tiros y estas cosas. Oye. Es muy divertido de ver, muy difícil de rodar, muy pesado, todo de noche otra vez. Bueno, Bueno, pues la los vida del jardines director. donde uno se La mete. vida del director. Y por último, creo que en tu caso va a ser fácil, porque creo que sé por dónde vas a ir. Siempre pide al invitado que diga un mensaje final para los oyentes. Muchas veces a los médicos digo para los pacientes y para los otros médicos, pero a ti, para todos en general. Un mensaje para todos. No sé, un mensaje, yo diría, es importante reírse, es muy importante reírse. Yo creo que cuanto más puedas reírte, mejor. O sea, no desaproveches nunca una oportunidad de reírte.
Pues yo creo que es el mejor consejo porque al final el sentido del humor nos hace la vida más ligera. No, el sentido del humor yo creo que es lo que nos hace humanos, que ahora está tan de moda la inteligencia artificial y la inteligencia artificial hará muchas cosas por nosotros, nos quitará mucho trabajo, de cosas repetitivas, difíciles, análisis, pero nunca podrá reírse de nuestros chistes. O sea, de hecho hubo un experimento y tal, y lo que peor hace, puede replicar muchas cosas, pero lo peor que replican es el humor. Es que no, No no hace tiene sentido del humor, es algo innato al ser humano. y signo de Entonces, inteligencia. y su inteligencia totalmente. Entonces yo creo que es un consejo Hay fabuloso. que reírse. Muchas gracias por haber venido, Carlos, y a todos por estar ahí. Así que hasta la próxima.